No es necesario inscribirse en el Registro General de Alimentos siempre y cuando la venta de esta comida se realice en el propio establecimiento, sea reparto a domicilio o venga el consumidor a buscarla. Solamente sería necesario inscribirse en el Registro General de Alimentos si la comida se fuera a distribuir a través de un catering o a través de otros puntos de venta, como supermercados o otro tipo de lugares de puntos de venta. No existen requisitos específicos adicionales, más allá de los reflejados ya en el propio APPCC de la organización. Habrá que tener en cuenta, en este caso, el tema de las condiciones higiénicas de aquellos arcones o otros sistemas que se utilicen para repartir la comida a domicilio. Hay que tener especial cuidado en la limpieza de los mismos. Las mismas que para el consumo en el local. Es decir, aquellos alimentos que estén congelados tienen que estar a menos de 18 grados centígrados. Aquellos alimentos que vayan a ser consumidos en un plazo de menos de 24 horas pueden estar hasta 8 grados centígrados. Aquellos alimentos que se vayan a consumir o esté previsto su consumo en 24 horas o un poco más deberían estar a 4 grados. Y las comidas que se vayan a servir calientes y consumir en el momento deberían salir del establecimiento o entregarse al consumidor a al menos 65 grados centígrados. Los envases que vayan a contener comida para reparto a domicilio tienen que ajustarse a la legislación vigente en este aspecto. Lo más fácil de reconocer es el logo de Actitud Alimentaria, que es el que todos conocemos o tenemos en mente, el de la copa y el tenedor. A nivel estatal, tanto para comida preparada de venta directa en local como de venta a consumidor, está vigente el Real Decreto 3484 del 2000. A nivel europeo está vigente el Reglamento 852 del 2004.